Bienvenidos al canal Matemática 1, soy el profesor Luis Ricciardi y hoy en el video 274 veremos función inyectiva y sobreyectiva. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es función inyectiva? Lo habíamos visto en el video anterior, pero igualmente vamos a decir que las funciones van de un conjunto a otro conjunto. En este caso hay dos conjuntos aquí, uno de partida y el otro de llegada. Y esta sería la definición que nosotros usamos como criterio, como condición, para que una función sea inyectiva en todos los ejercicios. Quiere decir que es lo primero que vamos a poner en un ejercicio. F de x1 igual a f de x2, x1 igual a x2. Esta sería la definición, criterio, condición para que una función sea inyectiva. Lo vamos a ver en los distintos ejemplos. Entonces decimos que f es inyectiva si y solo si se cumple esta condición. Esta es la definición real de lo que es una función inyectiva. Faltarían algunas cositas aquí, como por ejemplo que x1 pertenece a, x2 pertenece a y x1 es distinto a x2. Pero en el caso de que f de x1 sea igual a f de x2, que están en los y, que pertenecen al segundo conjunto, entonces x1 es igual a x2. Y eso es lo que vamos a explicar en los siguientes ejercicios. También están explicados en las funciones lineales del video anterior. Y otra forma de decirlo de una manera más general es decir que a dos elementos distintos del primer conjunto no le puede corresponder la misma imagen. A dos elementos del primer conjunto que sean diferentes no le puede corresponder la misma imagen. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Veamos. Función inyectiva. F va de R en R, de reales en reales. Y nos definen la función f de x como x cuadrado. Esta es la función. Ahora dicen, ¿es inyectiva? Lo primero que vamos a hacer es colocar la condición, el criterio o la definición. F de x1 es igual a f de x2. Sí, entonces x1 es igual a x2. Si pasa esto, entonces debería pasar esto para que fuera inyectiva. Veamos. ¿Por qué ponemos x1 al cuadrado y no x? Porque dice que f ahora no es en x, porque antes era f en x, por eso se pone x cuadrado. Si acá hubiera sido f de m, se pondría m cuadrado. F de L se pondría L cuadrado. Pero si yo tuviera f de L sub 1, le pondría L1 al cuadrado. Y lo mismo pasa aquí. F de x1 es x1 al cuadrado. Hay que respetar la definición de la función que nos dieron, ¿entienden? Esto es básico, es esencial. Aquí tienen que parar un poquito y ver cómo es la cosa para empezar a hacerlo. Pero se hace así, se pone esta expresión y debajo esta otra expresión. Luego se va formando la ecuación, se iguala a 0. Luego, ¿qué pasa? Esto lo hemos visto en el canal, vamos a hacer un poquitito de publicidad también, para que se vayan suscribiendo mientras tanto, los que no están suscritos, van a encontrar el quinto caso de factoreo en la época, en otra época le llamábamos, o si no, factorización, y es uno de los casos en los cuales es diferencia de cuadrados. ¿Dónde está, profe, esa diferencia de cuadrados? Bueno, la diferencia de cuadrados está acá, ¿ven? Diferencia de estos dos cuadrados. ¿Y cuáles son sus bases? x1 y x2. Entonces, la resta de dos cuadrados es igual al producto de la diferencia por la suma de sus bases. Fíjense, ponen x1 menos x2 por x1 más x2 y listo. Y eso es igual a 0. Y esto ya es una ecuación donde nosotros conocemos por Matemática 1, que lo hemos visto en el canal varias veces en las funciones cuadráticas, hemos visto nosotros
que si hay un paréntesis que multiplica otro paréntesis igualado a 0, o un paréntesis es igual a 0, o uno incluyente, el otro paréntesis es igual a 0. Entonces, de estos dos paréntesis nosotros tenemos que sacar que x1 es igual a 2, o bien que x1 no es igual a 2, porque sería inyectiva o no sería inyectiva si demostramos una u otra cosa. Fíjense a qué llegamos. A esto, lo vamos a poner acá, ¿ven? Al costado. x1 menos x2 es igual a 0. Es la primera condición. Despejamos x1 y fíjense que haciendo los pasajes de términos sencillos, este que está restando paso sumando, y así nos quedaría que x1 es igual a x2. Hasta ahora, la función x cuadrado es inyectiva. Vamos a poner ahora la otra condición. x1 más x2 es igual a 0. Pasamos de término x2 que está sumando como restando, y fíjense que me queda que x1 es igual a menos x2, son distintos. Entonces, acá tendría que ser x1 igual a x2, entonces me daría de las dos formas x1 igual a x2. No, aquí dio x1 distinto a x2, o sea, evidentemente es distinto. Cuando esto ocurre, decimos que f de x igual a x cuadrado o la que sea, no es inyectiva. No es inyectiva. Ahora bien, estamos ahora, f va de R en R, ¿recuerdan? F de x es igual a x cuadrado, y ahora gráficamente lo podemos ver, o sea, se puede ver analíticamente o gráficamente, si es o no inyectiva. Fíjense, para que sea inyectiva, si ustedes recuerdan el video anterior, así trazamos paralelas al eje X. ¿Ven? Que acá mismo ya se puede ver. Si la cortan más de un punto a la curva, en este caso a la parábola, no es inyectiva. Fíjense. Varias paralelas. Podemos seguir. No, porque termina aquí, ¿ven? ¿Ven? Dos puntos. No es inyectiva. ¿Por qué? Porque la corta en más de un punto. Por ende, no es inyectiva. Ahora bien, ¿qué es función sobreyectiva? ¿Qué es función sobre o función suryectiva o función sobreyectiva? Recuerden que de las tres maneras se puede encontrar en los libros de matemática o en los videos de YouTube. Quiere decir que nosotros podemos decir que la función sobreyectiva, cuando la imagen de esta función, que también se le puede llamar rango, coincide con el conjunto de llegada. Ese es el concepto, que lo podemos tomar como definición también, cuando el rango de la función coincide con el conjunto de llegada. Y a través de este concepto vamos a armar nuestros ejercicios. Ahora bien, matemática 1, función sobreyectiva. ¿Qué tenemos aquí? A ver, veamos. F va de R en R, o sea, de reales en reales. Esto ya lo hemos visto en el video anterior también. Ahora bien, nos dan la función f de x igual a x cuadrado más 2. Y nos piden, a través de esta pregunta, demostrar si esta función es sobreyectiva. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que entender? Que la imagen de esta función, o sea, los y de esta función, tienen que ser igual a este conjunto que está acá, que es el conjunto de llegada. Esa sería como una especie de definición también que estamos dando. Es decir, la condición para que una función sea sobreyectiva tiene que decir que la imagen de esa función tiene que coincidir con el conjunto de llegada. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Veamos. Lo primero que hay que poner siempre en lugar de f de x es y, que es lo mismo que poner f de x. La función x cuadrado más 2 tal cual está. Es lo primero que hay que poner.
Inclusive si no ponen la condición y ponen esto, también pueden hacerlo y después decir que cumple con la condición de que la imagen es igual o no a los reales. Eso lo tienen que demostrar. Ahora, ¿qué pasa acá si yo despejo x? Primero el 2 que está sumando pasa restando, el exponente pasa como índice de la raíz, como más menos, recuerden que un cuadrado pasa como más menos raíz. Si no, recuerden ir al canal Matemática 1, suscribirse si no están suscritos, para poder ver este tipo de ecuaciones. Sin embargo, dando por entendido que ustedes saben hacer el pasaje de términos, lo que sí vemos acá es algo interesante. El radicando de esta raíz cuadrada, que está dentro de este signo del radical, no puede ser negativo, porque no hay raíz cuadrada de números negativos, sino intenten hacerlo con una calculadora. La raíz cuadrada de 9 le va a dar 3, pero la raíz cuadrada de menos 9 le va a dar error, porque no tiene negativos. De 0 sí pueden sacarlo porque es 0. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Se expresa y menos 2 no puede ser negativo. ¿Cómo se pone? Mayor o igual a 0. Ahora bien, si despejo y, me quedaría que el 2 pasa sumando y el resultado final sería y mayor o igual que 2. Esto tiene que ver con esto. ¿Es igual? O sea, esto que está acá, ¿es igual a este conjunto de llegada? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Veamos. ¿Quién es el conjunto de llegada? El conjunto de llegada es el intervalo menos infinito más infinito. Si yo lo quisiera representar, sería este eje completo, de menos infinito a más infinito. ¿Y este que está acá quién es? Este es el intervalo semiabierto, porque es cerrado en 2, porque el 2 pertenece, hasta más infinito. ¿Les parece que menos infinito más infinito es igual a 2 más infinito? Con seguridad que no. Entonces, ¿qué decimos? Que si en los ejes cartesianos, el y, por ejemplo, a partir del 2 lo dibujamos así, ¿ven? Y esta representación, este intervalo representado es muy distinto a este otro que nos tendría que haber dado igual. Y todo nace de acá, ¿ven? De este radicando. Eso es lo que tienen que ir aprendiendo. Donde hay un radicando, tienen que seguir con esta línea de conducta hasta llegar a esto. Fíjense. En este caso demostramos que la imagen es distinta a este segundo conjunto de llegada. Por ende, la función no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. Les pido que vuelvan a repetir esta diapositiva porque es muy importante para entender bien el concepto de sobreyectividad. También se le puede decir subyectiva, recuerden, o sobre. Y ahora veamos también una función que va de reales en reales. F va de reales en reales. Lo que nosotros tenemos aquí es f de x igual a x cubo menos 1. Y nos piden demostrar si es o no sobreyectiva. Lo primero que nosotros sabemos que es la imagen de esta función, como vimos en la diapositiva anterior, tiene que ser igual al conjunto de llegada, que en este caso coincide con los números reales también, como lo fue en la diapositiva anterior. Ahora, si demostramos eso, es sobreyectiva. Y dijimos que en lugar de, vamos a copiar lo mismo que está aquí, pero en lugar de f de x, vamos a poner y. ¿Ven? Siempre hacemos lo mismo, profe, siempre hacemos lo mismo. Y ahora vamos a despejar x. Siempre hacemos lo mismo, profe, siempre hacemos lo mismo. Despejamos, el índice pasaría, digamos, como raíz. Recuerden que el 1 que estaba restando pasó sumando. El exponente pasaría como índice, disculpen, le había dicho el índice pasa como raíz. El exponente pasa como índice de la raíz. Fíjense, el 3 pasa como 3. Y todo lo que está acá adentro ya se puede analizar, es decir, el radicando, que es esto que está acá, ¿ven?
Vamos a ponerle acá un circulito. Esto que está acá es lo que hay que analizar. Siempre, siempre. ¿Y qué decimos cuando es cúbica? No es lo mismo que el anterior ejercicio, que era cuadrada y tendría que ser mayor o igual que 0. En este caso, cualquier número negativo que pongan acá, positivo que no pongan acá, y con la calculadora calculan el resultado, les va a dar un resultado real. O sea que cualquier número que pongan acá, tiene resultado esto. Puede ser posible la operación. Entonces, se tiene que poner que y pertenece a los reales. Es decir, y pertenece a los reales quiere decir que es coincidente, la imagen de esta función quiere decir que es igual a los reales, cuando sucede que todos los y pertenezcan a los reales. Es decir, es toda la recta y. En ese caso, la imagen de f, ustedes tienen que poner, es igual a los reales, así lo deben escribir. Por ende, f de x igual a x cubo menos 1 es sobreyectiva. Otra vez, repasen el video porque el concepto se repite, lo hice un poco más corto, más breve, lo otro en la otra diapositiva me explayé un poco más, pero para que ustedes vayan viendo las distintas funciones que pueden ser sobreyectivas. Ahora veamos, ¿qué tenemos aquí? Siempre la función definida desde un conjunto de donde parten las cosas a donde llegan. Conjunto de partida, conjunto de llegada, conjunto de salida, conjunto de llegada. Ahora bien, la función definida. Tiene que haber una fórmula, digamos, una definición de la función. Y esta sería la definición de la función en este universo que estamos hablando aquí. X cubo menos 1. Que es la que vimos anteriormente de manera analítica. Pero ahora la vamos a ver de manera gráfica. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, fíjense, cuando la curva es infinita, no una parábola, sino cuando es infinita, que viene desde el infinito y se va hacia el infinito, generalmente es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque cada uno de los puntos que están acá se encuentran acá, ¿ven? Tienen su ordenada, ¿ven? Tienen su ordenada. Es decir, a este punto que está acá le corresponde esta imagen que se encuentra aquí, ¿ven? O sea que todo este y está en juego con esta función, ¿lo ven? Si yo tomo, por ejemplo, este punto que está acá, vengo acá y lo encuentro acá. Cada puntito de acá, de la curva esta que está acá, x cubo menos 1, se encuentra aquí, ¿ven? Está completa el eje y, está completo. Entonces, en este caso, estamos diciendo que la imagen de esta función son todos los reales. Es decir, el intervalo menos infinito más infinito. Son distintas formas que yo les voy diciendo de poner la imagen. Se puede poner imagen igual a los reales también. Pero bueno, si va de menos infinito a más infinito, también son los reales y esta sería la imagen de esta función. Fíjense, esto coincide con reales, que justamente es este intervalo. Desde menos infinito a más infinito y no falta ningún número. Estamos diciendo que la imagen es igual a los reales, ¿ven? Otra forma de ponerlo, aquí se los aclaro por las dudas. Y estamos diciendo que esta función es sobreyectiva por todo lo que acabamos de estudiar. Pausen el video, vuelvan a repetir, si no entienden me preguntan, pero el tema es que lo vayan viendo paso a paso, de manera conceptual.